He puesto en Google información sobre Ucrania para ver cuán difícil es esto de entender qué es lo que está pasando en Ucrania ahora mismo. Y la verdad es que lo veo bastante complicado. Es por eso que opino que este vídeo es muy útil para, de una manera muy sencilla, entender, como he entendido yo gracias a esta reflexión, qué es lo que está pasando en Ucrania. Los conflictos internacionales, para entender un poco de historia, están teniendo ahora mismo una época de auge, una época de impulso. Ahora los ucranianos están ocupando las portadas de los periódicos y los informativos de televisión. Protestan contra su presidente y contra los rusos. Pero entonces nos preguntamos, ¿los rusos? ¿Por qué los rusos? Esto es muy importante de entender y pido un poco de atención. El conflicto actual se debe a que el presidente, ahora depuesto, de Ucrania, era prorruso. Y como tal, para aclarar qué es esto del prorruso, se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, UE, deseada por una parte del pueblo. Estos ucranianos, es decir, esta parte del pueblo, ven la larga mano de Rusia y por eso se han lanzado a las calles, protestando en las plazas y bueno, lo que estamos viendo hoy día en el telediario, derribando las estatuas de Lenin, aquello de los bolcheviques y todo eso, y forzando la huida del presidente. Cronología desde el siglo XX, para dejar también esto un poco claro, que también considero es bastante importante. En 1922, Ucrania, ¿vale? Ucrania como país entra a formar parte de la Unión de República Socialista Soviética, de la URSS. ¿Es que quería formar parte de la URSS? No precisamente. Primero había estallado una guerra civil y luego, o sea, posteriormente, perdió una guerra contra Polonia. Quedó partida en dos. Una parte fue anexada por Polonia y la otra por la URSS. Por esto decimos aquello de partido en Rusia y Ucrania, porque hay una parte de Rusia que es de Ucrania, perdón, que es completamente rusa. Stalin, nos acordamos de toda esa época. Stalin promovió durante la década de los años 20 la colectivización de la agricultura. El Estado asignaba las cuotas de alimentos a los campesinos incapaces de subsistir. Murieron por millones, o sea, murió más gente. Fue entre, creo recordar, 1932 y 1933 cuando ocurrió todo esto. Se le bautizó como Holodomor o la Gran Hambruna. Los ucranianos quieren que la historia lo llame genocidio. Ahora, bien, para dejar esto bastante claro, porque creo que estamos perdiéndonos un poco del tema, y bueno, lo que opinan los ucranianos que les han vendido a Rusia, que la URSS se conocieron como el Gran Terror, Stalin eliminó a los sospechosos de ser sus enemigos políticos. Si sumamos las purgas de los años 20 y los 30, murieron más de 600.000 escritores, artistas e intelectuales, es decir, el 80% de la élite del país. Stalin también eliminó al Ejército Rojo, a los militantes de alto rango de origen ucraniano. Eso supuso asesinar el 75% de los oficiales de ese ejército. Bueno, una serie de conflictos. Bueno, y durante la Segunda Guerra Mundial, ya hablamos de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los ucranianos, estos ucranianos que hoy tienen estas revueltas, combatieron contra los invasores nazis. Pero también, ojo al dato, también se crearon poderosos grupos militares que combatieron a los rusos y que incluso se aliaron con los nazis. De hecho, se creó toda una división de la SS llamada Galicia o Galicia, por la razón de Ucrania llamada como la Comunidad Española. Es decir, todo este cúmulo de razones, porque no dejan de ser razones, son las que más tarde, más bien ahora mismo, conformaron este cúmulo de conflictos que al final van a derivar, yo no lo espero, pero van a derivar, yo creo que en guerra. Estados Unidos utiliza a Ucrania para mover ficha y rodear de alguna manera a Rusia. Yo creo que básicamente es eso, no busca nada más. Bueno, seguimos cronológicamente. Muere Stalin, Nikita Khrushchev, que era el ucraniano, cambió el rumbo de las relaciones y la URSS invirtió muchos recursos, o sea, mucho, para convertir a Ucrania en un soviet industrial, y hasta los cedió la península de Crimea, a pesar de haber sido Rusia desde tiempos de los zares. Cuando Guillermo II
y Alejandra, Rasputín y toda la historia. Bueno, esto yo creo que es básicamente para que lo entendáis, que esto es lo mínimo y que al final está vacilando Estados Unidos y Obama, opinión personal, está siendo un poco hipócrita en el hecho de decir, bueno, os pongo el vídeo, ahí, ¿veis, no? The United States condemns in strongest terms the violence that's taking place there. We have been deeply engaged with our European partners as well as both the Ukrainian government and the opposition to try to assure that violence ends. But we hold the Ukrainian government primarily responsible for making sure that it is dealing with peaceful protesters in an appropriate way, that the Ukrainian people are able to assemble and speak freely about their interests without fear of repression. He parado el vídeo porque creo que ya es demasiado rizar el rizo, pero bueno, viene a decir cosas como nuestro primer interés es que los ucranianos puedan expresar sus deseos. Bueno, sí, una mierda. Para acabar, voy a dejar claro en qué está dividido ahora mismo lo que quiere decir el país. Ahora mismo está dividido en dos partes. Está dividido, bueno, aunque no sea partes iguales, entre prorrusos, ¿vale? Que anhelan los tiempos de la Unión Soviética, ¿vale? ¿Vale? Y los prooccidentales, ¿vale? Estos últimos se han reunido durante semanas en la Gran Plaza de la Independencia y su rebelión se ha bautizado como Euromaidan. Sus protestas van dirigidas también contra la corrupción de las familias Yanukovych, del presidente, bueno, el que era antes, que pretendía controlar todos los hilos del poder económico, político y mediático. Yanukovych huyó del país en febrero y se refugió en Rusia. Dice que aún es el presidente legítimo. Presidente legítimo, vamos a ver, o sea, quieres presidir un país desde otro. Señores, creo que está bastante claro. Es un método, Estados Unidos no es tonto y su presidente mucho menos. Han aprovechado para mover ficha ahora mismo en esta época, en esta situación. Y bueno, seguramente, y digo seguramente, esto acabe mal. Acabe mal porque, bueno, si ya está ahora mismo mal, imagínate cómo va a acabar si esto no cambia radicalmente en el momento. Así que bueno, espero que os haya quedado claro. Muchas gracias y hasta luego.